¿Quién es Nayib Bukele, el pacificador de mano dura? Aunque la gente no tenga mucha información sobre El Salvador, seguramente reconoce el nombre y el rostro de quien es hoy su presidente. Y es que Nayib Armando Bukele Ortiz es un ex ejecutivo de marketing de 42 años que con su carisma logró atrapar la atención, no solo de los salvadoreños, sino de toda una región, al convertirse en el presidente más joven de América Latina y mostrar los éxitos de su gestión por redes sociales. Por su vestimenta informal, el uso permanente de la red TikTok y X, y haber nacido en 1981, ha sido catalogado como el presidente millennial, aunque él se ha descrito a sí mismo en respuesta provocativa a sus detractores, tanto como un instrumento de Dios, como el dictador más cool del mundo. Fue alcalde de Nuevo Cuscatlán de 2012 a 2015 y de San Salvador de 2015 a 2018 por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, la antigua guerrilla de izquierda que, 2 décadas después de terminada la Guerra Civil, gobernaría el país por 10 años y que le sirvió de plataforma para postularse a la presidencia. Sin embargo, las diferencias y conflictos de Bukele con el FMLN lo llevaron a que fuera expulsado del partido y, con apoyo de sus seguidores, fundó en el 2018 su propio partido Nuevas Ideas, con el que asumió la presidencia. Es el primer presidente desde el final de la Guerra Civil que no representa a ninguno de los dos partidos principales, Arena o FMLN, que habían gobernado desde 1989. Este joven y audaz político, que asumió la presidencia a sus 37 años, ha ganado legiones de seguidores en toda Latinoamérica y el mundo gracias a una amplia y fuerte campaña contra las maras, las temibles pandillas con cuerpos y rostros tatuados que asolaban el país extorsionando y cometiendo crímenes aberrantes sin distinción de hombres, mujeres, niños o ancianos. Habían establecido un régimen de terror que tenía al país sumido en la más profunda violencia e impotencia. Tan grande era su poder que negociaban condiciones con el gobierno para llegar a acuerdos de paz que solo duraban un tiempo. El 27 de marzo de 2022, luego de que las pandillas asesinaran 87 salvadoreños en 3 días, el presidente Nayib Bukele convocó a la Asamblea Legislativa para que aprobara un decreto de emergencia por 30 días, conocido como régimen de excepción, que le permitió al Estado salvadoreño arrestar a más de 66,000 personas señaladas de participar en agrupaciones ilícitas. Pero la Asamblea Legislativa no se mostraba dispuesta a aprobar el proyecto del presidente porque implicaba un endeudamiento por $109 millones para dotar a las fuerzas policiales de presupuesto y equipamiento. Así que Bukele no dudó en apersonarse fuertemente custodiado por las fuerzas de seguridad y exigirles el urgente tratamiento en el Congreso de su plan de lucha, alentando a la población por las redes sociales y con un agresivo discurso desde las propias escalinatas externas a que lo acompañen en el reclamo, y trató de sinvergüenzas a los miembros de la Asamblea que no aprueben el plan de control territorial. Ese fue el punto de inflexión que desató la mano dura del joven presidente, que envió todo el poder del Estado para buscarlos por todos los rincones del país y capturarlos. El hecho de que sus políticas de mano dura susciten las críticas de los defensores de los derechos humanos y de la democracia parece alimentar su estatus de renegado dispuesto a hacer las cosas, cueste lo que cueste. Defendió su modelo incluso en las Naciones Unidas, en donde se sacó una selfie, fustigó la poca amplitud al cambio de la institución internacional y ganó adeptos y detractores. Sus medidas fueron efectivas y le permitieron la reducción drástica de la delincuencia y la violencia. Encuestas políticas en todo el continente lo ubican como uno de los mandatarios en el poder con mayor índice de aprobación y popularidad, superando incluso a los políticos locales de cada país de la región. En América Latina, el problema de la delincuencia se ha convertido en una de las principales preocupaciones, que ha venido experimentando una escalada de la violencia, con una de las tasas de homicidios más elevada del mundo, incluso en algunos países que hasta hace poco eran relativamente pacíficos y hoy
La inseguridad es un tema de agenda política y social. Su plan de lucha contra las pandillas y la construcción de una cárcel de máxima seguridad en las que encerró a los miembros de las temibles maras, liberando las ciudades de criminalidad, hizo que los salvadoreños resignaran derechos civiles a los que no accedían, como la libertad, en pos de una paz social que permitiera tener una esperanza de mejor vida. El ascenso de la popularidad de Bukele en el resto del continente no es ajeno al crecimiento de la criminalidad en toda la región. Por el contrario, mientras más grave es el problema de la violencia y la inseguridad en Latinoamérica, más se mira este modelo agresivo de contención del delito. Si bien es cierto que en su país logró reducir los homicidios a mínimos históricos, su estrategia de seguridad le valió miles de denuncias por presuntas violaciones a los derechos humanos y por detenciones arbitrarias y sin juicio previo. Sin embargo, el presidente, lejos de sentirse acorralado, les contestó a los organismos de derechos humanos y redobló la apuesta con una fuerte advertencia a los delincuentes que seguían sin ser atrapados. La pacificación lograda es la que ahora le permite al país ocupar titulares a nivel mundial por temas y eventos que pocos podían imaginar unos años antes que podrían ocurrir. El Salvador pasó de ser uno de los países más violentos del mundo a promover el turismo y a acoger la celebración de Miss Universo, la sede de los Juegos Mundiales de Surf 2023, y a recibir a Leo Messi y las estrellas de su equipo de fútbol en el Estadio Cuscatlán. Si bien la Constitución de El Salvador prohíbe expresamente la reelección presidencial, en las elecciones de medio término, el partido Nuevas Ideas logró un triunfo tal que le permitió sumar más representación en el Congreso y obtener de esta manera una supermayoría. Con ese poder, el oficialismo sustituyó a los magistrados de la Sala Constitucional, que luego reinterpretaron la Carta Magna para habilitar la reelección. Para dedicarse a la campaña electoral, el presidente pidió licencia de 6 meses, pero la realidad es que los altos niveles de popularidad y el respaldo de sus logros durante este primer gobierno le garantizan el apoyo de la mayoría salvadoreña. Tiene tanta ventaja por sobre sus competidores que no ha necesitado presentar ningún programa formal para su segundo gobierno, ni anunciar cuándo terminaría el régimen de excepción, que ya está por cumplir 2 años. Bukele expresó en un reportaje radial: "Somos un nuevo El Salvador, con una nueva historia que empezamos a escribir desde 2019. El país entero es reconocido por personas de todas las naciones. Reconocen nuestro potencial". Su liderazgo es tan fuerte y su estilo de gobierno tan personalista que presentará al país el desafío de generar un legítimo sucesor en estos próximos años del segundo gobierno, para no modificar en forma permanente la Carta Magna, dañando las bases del sistema democrático de su país. El principal cambio vivido durante el gobierno de Bukele es, sin lugar a dudas, la reducción de homicidios en el que fue uno de los países más violentos del mundo. Según datos del gobierno, 2023 fue el año más seguro en la historia del país, con un promedio de 0,4 homicidios al día. Sin embargo, organismos como el Observatorio Universitario de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana de El Salvador hicieron críticas en el pasado a las cifras del gobierno, al considerar que no hay certezas de que incluyan las muertes de presuntos pandilleros en enfrentamientos con la policía o las ocurridas bajo custodia estatal. Sea como fuere, la realidad es que la mayoría de salvadoreños aseguran vivir más tranquilos, sin sufrir extorsiones y pudiendo circular por zonas que antes estaban tomadas por las maras que aterrorizaron al país durante décadas. 8 de cada 10 creen que El Salvador es más seguro o dicen ya no percibir un clima de miedo, según un estudio publicado en enero por la Universidad Francisco Gavidia. La conquista de la seguridad tuvo un alto precio para el país, y es que la principal acción en el marco de esta estrategia fue la puesta en vigencia del régimen de excepción, que se inició en el país en marzo de 2022 y ya se ha prorrogado 11 veces consecutivas, y que consiste nada menos que en la suspensión de las garantías constitucionales de los individuos de la población, lo que hizo también que se multiplicaran las denuncias por detenciones arbitrarias realizadas sin orden judicial y por muertes bajo custodia del Estado.
A la fecha se contabilizan más de 75.000 detenidos por presuntos vínculos con pandillas, de los que más de 7.000 fueron después liberados, según cifras oficiales del gobierno. El Salvador se convirtió en el país con la tasa de presos más alta del mundo, por la que debió encarar la construcción de una unidad penitenciaria, que es todo un símbolo de la gestión Bukele. Es innegable que en el primer gobierno Bukele ha sido impresionantemente efectivo en reducir la violencia homicida de las pandillas, pero esto ha sido a costa de socavar los pilares de la democracia, suspendiendo los derechos de toda la población y generando una alta concentración del poder en su figura. Brindar seguridad a cambio de la restricción de los derechos individuales parece ser un pacto social que, si bien El Salvador aceptó conforme, seguramente no lo hará por mucho más tiempo, y es ahí donde comienzan los nuevos desafíos para este líder en su segundo mandato presidencial. El mundo está enterado que El Salvador ahora es un país seguro, y el aeropuerto recibió un caudal de 4,5 millones de pasajeros, lo que supone un 32% más de turistas que en 2022, ubicándose como el cuarto país del mundo en el que más aumentó la llegada de turistas internacionales, 35%, comparado con 2019, según la Organización Mundial del Turismo. Por lo demás, la economía del mandato de Bukele estuvo marcada por su decisión de hacer de El Salvador el primer país del mundo en adoptar el Bitcoin como moneda de curso legal. Dada la escasez de información pública sobre este tema, analizar el resultado de su apuesta es tan difícil como volátil es el valor de la criptomoneda. Lo que sí es seguro es que su uso en las calles es totalmente anecdótico. Según un estudio del Instituto Universitario de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana, divulgado en enero 2024, el 85% de salvadoreños reconocía no haber usado Bitcoin en todo 2023. En su estrategia de proyección al mundo, el presidente se ha enfocado en la construcción de grandes megaproyectos financiados por China como la Biblioteca Nacional, una impresionante urna de cristal de 7 pisos y 24.000 metros cuadrados que funciona 24 horas durante todos los días del año desde su inauguración en noviembre. También ha solicitado créditos para realizar obras de gran magnitud. Ha invertido en la construcción de carreteras, hospitales, puentes y hasta la central hidroeléctrica 3 de febrero, que les proveerá de energía que le generará ahorro e independencia, pero también una gran deuda externa, que en los últimos 3 años aumentó en $10.000 millones, a la que tendrá que hacer frente. Ya solucionado el problema de la violencia, la economía será uno de los grandes retos para el segundo gobierno, porque el precio de la canasta básica aumentó en un promedio de casi $54 entre 2019 y octubre de 2023, pero el salario mínimo se mantiene en $365. El país y su economía tiene un largo camino a desarrollar desde la educación, para lograr una matriz productiva que permita desarrollar mayor calificación y empleabilidad para salir de la dependencia de las remesas de los salvadoreños expatriados y fortalecer fuertemente el desarrollo de comercio interior capaz de generar empleo y sacar a la población de la pobreza. La previsión del Banco Mundial para El Salvador apuntaba a un crecimiento económico del 2,8%, pero el Fondo Monetario Internacional la situó en 2,2%, quedando como la menor de toda Centroamérica. Si el país no crece ni desarrolla la capacidad de su mano de obra, tampoco será capaz de atraer inversión extranjera directa. En 2 o 3 años tiene compromisos financieros muy fuertes y no hay un plan formal expresado por el gobierno para hacer frente a esos pagos. Se cree que en este segundo mandato el reelecto presidente se enfocará en la reactivación económica impulsando la obra pública, que con el avance de megaproyectos tales como el Aeropuerto del Pacífico en La Unión o el nuevo Estadio Nacional, que ya está en construcción. En mayo de 2024 está previsto que entre en vigor la aprobada reducción de 262 municipios a 44, medida por la cual, según el gobierno, permitirá el ahorro de $250 millones al año, aunque sus críticos consideran que solo persigue concentrar más poder en la figura del gobierno central. Además,
la próxima legislatura será la primera con 60 diputados, en lugar de los 84 que tenía antes. Una reducción que opositores también vieron como una táctica de Bukele para mantener un mayor control. Parte de la población carcelaria, la que goza de mejor conducta, ya está siendo utilizada para trabajos de refacción y mejoramiento de lugares fuera de las cárceles, mostrando un modelo de recuperación en orden, control y disciplina. Bajo el eslogan Plan Cero Ocio, están mostrando cómo devuelven a la sociedad parte de las reparaciones que necesitan las ciudades. En tanto, se esfuerzan en recuperar parte de la población que había delinquido en su pasado. Deberá resolver los crecientes problemas como el alto costo de la vida, la falta de agua potable, la crisis alimentaria y demás problemas económicos, sociales y ambientales que aquejan a la gente. Seguramente todavía falta mucho, pero Bukele, como líder de Latinoamérica, deja dos fuertes mensajes de enseñanza. El primero es una verdadera paradoja, porque devolvió la libertad real a su población por medio de la restricción legal de la misma. Su enseñanza en materia de seguridad y lucha contra la delincuencia es innegable. La otra es cómo cerrar un violento capítulo de la historia de su país por medio de un poder judicial que emite sentencias en tiempo récord y justifica las condenas que se cumplen de manera efectiva. Otros países de Latinoamérica no supieron cerrar las heridas de las luchas internas, que incluyeron el terrorismo de Estado, con ejecuciones sin juicios, personas desaparecidas y enfrentamientos con bandas civiles armadas. Usaron otros métodos de pacificación que incluyeron el otorgar indultos, liberación de presos y hasta pactar con los propios responsables de un pasado ilegal que luego permitió incluso que sean parte de futuros gobiernos, ocultando la verdadera historia, romantizando su pasado de lucha. El revisionismo histórico que viene cuando el que ocultó parte de la historia pierde el poder, hace que las heridas no cerradas vuelvan a abrirse hasta que se conozca toda la verdad. El presidente Bukele, que no perteneció a la lucha armada de su país, dejó una lección de pacificación que lo coloca sin duda en las páginas de la historia, porque fue certero, quirúrgico y aséptico. A tal punto que los dos partidos tradicionales, que antes fueron flancos de guerrillas opuestas y se reconvirtieron en fuerzas políticas, hoy son una absoluta minoría sin representación parlamentaria y sumidas en una total crisis. El futuro llegó y no encuentran su lugar. Este es Nayib Bukele, uno de los presidentes latinoamericanos más influyentes, y que junto a figuras como la del argentino Javier Milei, están proyectando al mundo un liderazgo que rompe con las formas tradicionales de hacer política, privilegiando la comunicación directa por sus redes sociales e imponiendo nuevos paradigmas de gestión que desafían a la vieja política, mostrando una efectividad de Bukele en seguridad y de Milei en economía, que todos miran con atención buscando tomar referencia. ¿Podrá Bukele en este segundo mandato mejorar la calidad de vida de los salvadoreños y proyectarlos para crecer y desarrollarse? ¿Tomará Latinoamérica su ejemplo en seguridad?